¿Ustedes creen que la música puede ayudar a transformar entornos? Yo soy Tatiana Carvajal y hoy vengo a abrirles mi corazón y a compartirles mi historia y cómo he transitado en esta vida a través de la música. Cuando yo era chiquita, a mí me encantaba cantar. Bueno, a mí me encanta cantar, pero cuando yo era chiquita parecía un sonajero, por todos lados canturreando. E incluso mi abuelito me decía cascabelito hermoso, porque yo no paraba de cantar. Yo tenía una tía que me decía, ¿cómo era? Me decía jingolera. Yo, tía, ¿cómo así que jingolera? Y ella me decía, sí, Tati, tú te sabes todas las canciones de los comerciales y no haces sino cantar. Y efectivamente, yo cuando veía televisión terminaba aprendiéndome todas esas canciones que aparecían en los comerciales y pues eso era lo que yo vivía cantando por ahí. Pero resulta que un día dejé de cantar. Mis papás dicen que ya, no sé, no cantaba más y empezaron a indagar qué era lo que pasaba porque pues era algo realmente extraño. Entonces, cuando empezaron a hablar conmigo y a preguntarme, se dieron cuenta que yo estaba frustrada y estaba, no sé, no me hallaba en el colegio en el que estaba estudiando, no me sentía bien. Y ellos tomaron la decisión de cambiarme a un colegio artístico, un colegio donde yo podía pintar, donde yo podía cantar, donde hacíamos talla en madera, donde hacíamos modelado en arcilla y ahí volví a sentirme, no sé, a sentirme tranquila, a sentirme feliz y volví a cantar. Volví y me agarré como a la música nuevamente. Luego yo seguí, digamos que seguí de la mano de la música y a los 13 años entré a una academia y empecé a estudiar guitarra y entré a un coro. Y en ese coro, digamos que encontré un espacio también seguro en el que podía ser yo misma, en el que me sentía escuchada, me sentía valorada, sentía que a través de la música yo podía conectar con las personas, conectar con mi entorno y pues a los 13 años yo creo que para un adolescente es muy importante sentir que hace parte de un entorno seguro en el que se sienta valorado y escuchado. Yo seguí después con este sueño de la música, con este sueño de ser cantante y lo logré. A los 17 años entré a una banda, a un grupo de música pop y empezamos pues una gira nacional, grabamos un disco, empecé a experimentar lo que es estar en un escenario y compartir con los músicos en escena y compartir un montón de cosas con el público. Sentí la conexión que se genera a través de la música con el público y cómo puedes llegarle a las personas y mover un montón de cosas y de emociones solo a través de la música. Pero resulta que cuando yo me bajaba del escenario, ¡plop!, esa conexión se rompía. Entonces de alguna manera como que sentía que era real, pero no. Y fuera de eso, detrás de escena estaba el tema del manager y te debes vestir así y por qué no te pintas el pelo y qué tal si te maquillas y pues uno a los 17 años, no sé, pues como que tener una figura que te esté diciendo deberías hacer esto, cuando a mí lo que me movía realmente era la música, no el cómo me veía parada en el escenario. Pues eso fue fuerte. Y por otro lado yo empecé a estudiar música en la universidad y empecé a estudiar canto y conocí una faceta de la música pues ya mucho más estructurada, mucho más rígida y de alguna manera me empecé a sentir como me sentía en el colegio del que me habían sacado. En ese colegio yo me frustré porque era un colegio pues muy estricto, muy rígido y pues no iba con mi personalidad y esto me empezó a pasar con la música, con aquello que a mí me movía y que me hacía tan feliz. Empecé a sentirme frustrada, empecé a sentir que no era, pero también digamos que esa frustración me llevó a entender que lo que me estaba frustrando no era la música, sino que era la manera en que los profesores me estaban vendiendo eso que era ser cantante o eso que era ser intérprete, porque para mí ser cantante o ser intérprete no era simplemente como llenar un checklist de asuntos técnicos, sino para mí era poder conectar con el otro. Entonces sentía que estaba perdiendo como eso que realmente significaba la música para mí. Entonces hice una pausa y me tomé como un tiempo para decir, bueno, ¿cómo voy a
si este es mi futuro, si esto es lo que yo quiero ya a nivel profesional, ¿cómo voy a hacer para que la música siga teniendo ese sentido para mí? Y ahí fue cuando empecé a estudiar pedagogía y dirección coral. Y me encontré con otro profesor, cambié de universidad, que entendió eso, entendió que para mí la música era un lenguaje, era una, no sé, una manera de resonar con los otros. Y cuando yo ya me iba a graduar y tenía que presentar mi proyecto de grado, me dijo, ¿qué quiere hacer? Y yo, no sé, yo quiero un coro de niños. Y me fui para Ciudad Bolívar, monté un coro de niños desafinados porque nunca en su vida habían cantado, y pues empecé a trabajar con ellos. Este era un colegio que quedaba en un barrio lejísimo, yo tenía que caminar 20 minutos para llegar hasta allá, y era un colegio operado por la policía, y los profesores eran policías bachilleres. Entonces estos niños estaban acostumbrados, mejor dicho, a caminar derechito. Todo era un trato súper militar y súper fuerte. Y llego yo con mi música. Yo decía, yo no les voy a gritar para que ellos sigan una instrucción, yo tengo que empezar a generar otras estrategias a través de la música para llegar a ellos. Y fue muy bonito como a través de rimas, a través de percusión corporal, ejercicios que los retaran a ellos, no sé, corporalmente, empezaron a conectarse y a llegar y a conformar este coro. Y poco a poco generamos un canal de comunicación en el que la música era, digamos que, la herramienta que nos permitía resonar. Y poco a poco estos niños empezaron a mejorar el seguimiento de instrucciones, digamos que no había que llegar a ellos con un grito, empezaron a mejorar su atención, tenían periodos de concentración muchísimo más largos. Fue muy lindo ver cómo empezaron a mejorar también la manera de relacionarse entre ellos. En una actividad coral es, digamos que la escucha lo es todo, y ellos empezaron a aprender a escucharse y a sentir que eran escuchados por los otros. También era muy lindo ver cómo el director de la escuela decía que los niños estaban mejorando su disciplina, no solamente en la clase de coro, sino que en las otras clases a las que ellos asistían. Esto se veía también reflejado en esos procesos. Y los profesores, los bachilleres, empezaron también como a ver qué era lo que pasaba en esa clase de música, y entraban y veían que yo no les pegaba el grito para hacer las cosas, para llamar su atención, sino que hacía un ejercicio de percusión corporal y con eso llamaba su atención. Y fue muy lindo ver cómo ellos me empezaron a pedir que les enseñara ejercicios muy sencillos para poder también captar la atención de sus niños en clase. Entonces digamos que fue una dinámica que trascendió lo musical y trascendió el aula de nuestra clase. Cuando yo llegué allá, le pregunté a los niños que qué querían ser cuando grandes, y pues como muchos de ellos eran víctimas del desplazamiento y digamos que tenían una historia de vida compleja, pues naturalmente muchos dijeron que ellos querían ser policías y que querían ser soldados. Y yo les pregunté por qué. Me decían que querían acabar con las personas que les habían hecho tanto daño a sus familias. Eso fue muy fuerte para mí. Entonces yo dije, a través de las canciones voy a mostrarles otras cosas, voy a mostrarles otro mundo, voy a mostrarles otro panorama. Y al finalizar el proyecto les pregunté nuevamente qué querían ser, y algunos dijeron, yo quiero ser profe como la profe Tatis. Eso fue muy bonito para mí porque fue como, bueno, con 2 o 3 niños que digan que quieren ser otra cosa, yo creo que logramos cambiar un poquito como su panorama y mostrarles otras posibilidades. Además, enseñarles que existe una manera sana y bonita y respetuosa de relacionarnos y que la música es una herramienta para ellas. Fue muy bonito. Esto fue un piloto para mí en la vida, porque a partir de ahí digamos que yo me enfoqué en la formación. Este proyecto concluyó, finalmente yo me gradué. Fue muy lindo como cerrar ese proceso con estos niños, y yo seguí pues digamos que con este proyecto de vida, que es la formación musical.
y llevo ya 11 años trabajando con la Orquesta Filarmónica de Bogotá en un proyecto que lo que hace es precisamente llevar formación musical a colegios distritales. Y lo que buscamos no es formar músicos, nosotros lo que buscamos es formar mejores seres humanos a través de la música, formarlos de manera integral con la música como herramienta. ¿Y cómo hacemos esto? Cuando nosotros conformamos una orquesta con los niños o un coro con ellos, esto es como una mini sociedad y entendemos que somos un montón de individuos y cada rol que cumplimos es absolutamente importante cuando nos abrazamos y trabajamos como equipo, y entendemos que cuando trabajamos juntos y trabajamos como equipo, trabajamos mejor. En una orquesta y en un coro, los niños aprenden a escuchar al otro y se sienten escuchados. Aprenden a generar críticas constructivas y a recibirlas. Aprenden a manejar la frustración. Los niños, cuando están montando una obra y no lo logran y ya viene el concierto, se frustran, pero digamos que con todo el amor del mundo seguimos trabajando en ello hasta que ellos van alcanzando sus metas, y es muy bonito ver esos procesos, sobre todo ahorita que los niños tienen tan poca tolerancia a la frustración. Claro, como están hiperconectados en sus celulares, ahora todo lo adquieren de manera inmediata, pues cuando pasa algo en sus familias o pasa algo en el colegio que ellos no pueden solucionar de manera inmediata, es muy normal que se frustren. Entonces estas actividades musicales con orquestas y con coros y con ensambles nos ayudan mucho a trabajar eso. Yo creo firmemente que un niño que haya estado en una orquesta, el día de mañana, cuando se pare frente a sus socios o cuando quiera vender una propuesta empresarial, va a tener mejores herramientas para enfrentar ese miedo, para enfrentar esa ansiedad, porque cuando tú estás en una orquesta y te enfrentas a un público y estás conectado con tus compañeros, pasan cosas realmente importantes que te van a servir luego para la vida. Con los adolescentes, por ejemplo, la música nos ayuda mucho a que ellos gestionen sus emociones. Son más inteligentes a nivel emocional, su manera de relacionarse es mucho más sana, por eso mismo de que aprendemos a escucharnos y a entender que todos tenemos un rol y todos somos importantes en una conexión colectiva. Y parte de lo que yo siento que la música más nos da es que nos permite resonar con el otro. Entender que cuando yo estoy dando, de la misma manera estoy recibiendo. Somos un espejo y la música es un canal transparente de comunicación que nos permite generar esa cohesión. Entonces, si ustedes me preguntan si la música puede transformar nuestros entornos, yo firmemente creo que sí. La música transforma mi entorno y a través de la música siento que puedo generar un ambiente sano y canales de comunicación que permiten transformar entornos. Voy a dejarlos con un video que la primera vez que yo lo vi movió muchas fibras en mí, porque de alguna manera representa esto que yo he vivido a través de la música. Es un homenaje a una persona que ya no nos acompaña en el plano físico, pero que sigue resonando en los corazones de muchísimas personas a través de la música. Espero que lo disfruten y que también mueva en ustedes esas fibras que sentimos cuando nos conectamos con la música o que nos conectamos con ello que nos mueve en la vida. En mi caso, eso que a mí me mueve o que me ha movido siempre es la música, pero en el caso de ustedes yo sé que el oficio que los mueve, aquello que hacen, es eso que seguramente van a encontrar en este video y con lo que van a resonar. Entonces, muchas gracias por escucharme. Yo soy Tatiana Carvajal y espero que disfruten este video a continuación.